fue asesinado. No estaban ahí apoyando a su mamá al menos. Sus hermanos no creían en él, pero dice la Biblia que él se les apareció después de muerto. Resucitó y se les apareció. ¿Y cómo no iban a creer después de verlo así? Y se volvieron líderes en la iglesia primitiva, pero siempre con esa humildad. No eran dignos de ser llamados hermanos del Salvador porque ni creían en él. La humildad de decir, yo no soy nada, Jesús es todo. Y esta es una gran lección para nosotros, ¿verdad? Así que nunca charoleemos con nadie. Solo somos siervos de Jesús, es todo. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia aquí? Versículo 1. Hay 3 grandes cosas que todo cristiano tiene. Amados por Dios el Padre, protegidos por Jesucristo y llamados a la salvación. ¿Alguna vez has tenido una crisis existencial ya siendo cristiano? Que te levantas y dices, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué voy a la iglesia y no me hallo? Y no estás seguro de tu fe, o no estás seguro de quién es Dios para ti. Recuerda esta lista. Hermano o hermana, si tú eres un discípulo fiel de Jesús, esto es para ti. Tú eres amado por Dios. ¿Crees eso? Tú eres amado por Dios. Cuando te levantes en las mañanas, vayas a orar, recuerda esto, Dios te ama. Él quiere que te acerques a Él. Esta es una gran verdad, recordar que Dios nos ama. Segundo, ¿quién nos protege? Jesucristo. Protegidos por Jesucristo. ¿Qué tal decir eso? Ya ni por los ángeles. Protegidos por Jesucristo mismo. ¿A poco no es impresionante entender eso? En tanta inseguridad que vivimos hoy, en tantas cosas malas que nos rodean, tener esta certeza, Jesús va conmigo, Jesús me protege. Y tercera cosa, ¿a qué fuimos llamados? A la salvación. Que gracias a Jorgito por compartir lo que dijo. Es cierto, ¿a qué somos llamados los que tenemos fe? ¿A hacer dinero? ¿A tener mujeres? ¿A tener hombres? ¿A tener posesiones? ¿A qué somos llamados? A ser salvos. Los cristianos tenemos un llamado que trasciende todas las ambiciones materiales y humanas que pueda haber. Ni un solo llamado de allá afuera es tan grande como este. Somos llamados a ser salvos. Somos llamados a que el día que tengamos que colgar los tenis y rendirle cuentas a Dios, pasemos a su reino eterno y estemos con Él para siempre. A eso es llamado un cristiano. No se te olvide. Cuando se nos olvidan estas 3 cosas, hay una palabra que define bien nuestra fe. ¿Cuál crees que sea? Piénsalo bien. Cuando amados por Dios, pues no sé. Protegidos, pues tampoco sé. Llamados a las salvación, pues no me siento salvo. Una palabra, ¿cuál sería? Inseguridad. Somos inseguros en nuestra fe. No nos sentimos amados por Dios, no nos sentimos protegidos porque algo malo nos pasa, porque algo no sale como queremos y luego a reclamarle a Dios. No que me amabas, no que me cuidabas. No, esto es más grande que lo que te pueda pasar en la vida. Estamos hablando de algo eterno, hermano. No se te olvide, cuando te sientas inseguro, recuerda estas 3 cosas, te van a ayudar a tu fe. Pero también nos dice el autor, ¿qué quiere Dios? Versículo 2. Que reciban, ¿qué es lo primero que quiere que haya en nuestra vida? Misericordia. Luego, paz. Y el último, ¿y cuánto? ¿En qué cantidad? En abundancia. Se parece a esos cuadros que pone la gente en su casa. Dios, tráenos paz, amor, prosperidad y negocios en abundancia, ¿no? Bueno, esto es lo que Dios quiere de nuestra vida. Amigo que hoy nos acompañas, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué anhela para ti? Darte mucha misericordia, que seguro la necesitas. No hay uno solo aquí que no la necesitemos. Quiere que experimentes paz completa, en abundancia plena. Y quiere que te rodees de mucho amor. Tal vez no de la gente, pero de Él. Que sientas el amor de Dios. Eso todas las mañanas lo quiere para nuestra vida. Eso nos da seguridad en nuestra fe, ¿no? Y así abre la carta con 3 versículos impresionantes. Vamos al versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo
para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian al libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Bueno, aquí viene algo bien importante. En el versículo 3 me llama la atención esto que ves aquí. Para mí es una evidencia de cómo es que los autores del Nuevo Testamento pusieron algo en papel o en papiro o donde hayan escrito. Dice el versículo 3, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación. Otra traducción dice, con gran anhelo tenía pensado escribirles. ¿Por qué existen las cartas del Nuevo Testamento hoy? ¿Por qué no se quedó todo solo en tradición oral? Porque Dios puso en Pablo, en Pedro, en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Santiago, en Judas, en Juan, todos los autores del Nuevo Testamento y el que haya escrito el gran libro de Hebreos, Dios puso en ellos esto. Imagínate despertarte diario con un intenso deseo de escribir algo. Tengo que mandar ese email. Híjole, tengo un intenso deseo de escribir ese correo. Hablando en términos modernos, ¿verdad? Pero en ese tiempo tengo un deseo enorme de escribirle a la iglesia. Y estás ahí con la idea todo el día y pasa el día y no haces nada. Y al otro día otra vez, tengo un deseo enorme de escribir. ¿Quién era el que estaba impulsándolos? Dios. Los estaba animando a que escribieran. ¿Para beneficio de quién? De todos nosotros. Todas las generaciones de personas que hemos confiado en la Biblia como la palabra de Dios. Así empezaron las cartas. Dios poniendo en esta gente un anhelo profundo de escribir un tema teológico y práctico. Y hoy nuestra vida ha cambiado gracias a esas cartas. Qué impresionante, ¿no? Entenderlo. Ahora, versículo 4 nos dice, bueno, el 3 nos dice por qué Judas escribió esto. Dice, quiero escribirles sobre la salvación, pero ahora veo una necesidad. Tengo la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿Por qué? Porque este tipo de personas se estaban infiltrando en la iglesia. ¿Qué ves aquí? La carita de pastor alemán y el cuerpo de ¿qué? De oveja, ¿no? Un lobo vestido de oveja. ¿Saben cuál es esa imagen? Lo menciona el Nuevo Testamento. Falsos cristianos, cristianos herejes, apóstatas, lo que haya sido. Había un grupo de personas con mala intención que querían atacar a las iglesias de aquel tiempo. Estamos hablando del año 68 después de Cristo, cuando se estaba por desatar una enorme persecución del Imperio Romano. Los apóstoles estaban muriendo, los hermanos estaban siendo perseguidos y en medio de todo, gente malvada se estaba infiltrando a las iglesias para lastimar la fe. Satanás tenía un plan, quería erradicar la iglesia cristiana del siglo I, quería desaparecer la fe cristiana. Y había persecución externa y había amenazas internas. Y entonces Judas les dice a los hermanos, a ver, despierten. No es momento de andar en la luna. No es momento de andar perdidos en el espacio, en sus problemas, en sus luchas, en sus cosas. Es momento de volvernos guerreros. Es momento de defender la fe. Judas es una carta apologética. Judas es una carta donde se llama a los cristianos a estar alerta contra las falsas enseñanzas y a comprender que el diablo siempre usa personas para tratar de afectar a la iglesia. No estamos llamados en la Biblia a asumir posturas indiferentes o posturas pasivas, pero más bien estar alertas. Y hermano, tal vez hoy llegaste aquí a la iglesia o tal vez viviste una semana enfocado en ti. En tus cosas, en tus luchas, en tus problemas, en tus tristezas. Pero mira lo que Dios nos llama. Sal un poquito de ti y ponte en guardia, porque la batalla es dura. Tienes que estar enfocado, tienes que estar enfocada y no andar ahí, ay, mi vida, qué difícil. No, tenemos que ponernos la armadura. Y acá, mira, tienes que colgarte tus fusiles automáticos y todo. En manera no literal, obviamente, ¿verdad? Pero así como
una ilustración. A eso nos llama. ¿Para qué? Para defendernos contra los borreguitos con cara de lobo. Porque sí hay. Y dice la Biblia cómo eran. De hecho, las palabras que usa. Ciertos individuos, no hermanos, individuos. Señalados para condenación. Impíos, también traducido como malvados. Cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Niegan a Jesucristo. Se cree que tal vez eran predicadores itinerantes que andaban ahí dando vueltas en las ciudades, promoviendo herejías. En ese tiempo no había teléfono para llamarle, oye, líder, soy el líder de la iglesia de Antioquía, llamo al líder de la iglesia de Jerusalén. Oye, ¿es cierto que tú mandaste a este cuate que nos viene a hablar de esto, de aquello? No había manera de hacer eso. No podían mandar un WhatsApp para preguntar, oye, ¿quién es este? ¿No? Entonces, básicamente los recibían. Soy hermano, bienvenido. Pero empezaban a enseñar cosas raras. Y no solo enseñaban cosas raras, empezaban a cambiar en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Otra traducción dice, convierten en lascivia la gracia. ¿Sabes qué estaban haciendo? Tratando de infiltrar pecado en la iglesia, especialmente pecado de tipo sexual. Tal vez trataban de abusar de hermanas, tal vez trataban de abusar de hermanos. Y todo con la leyenda de yo también soy un apóstol. Entonces la iglesia estaba medio indefensa ante eso. Por eso Judas dice, alertas, en guardia, fíjense bien quiénes son, no los dejen progresar. Ese es el mensaje de Judas. Vamos al versículo 5. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el gran día del juicio. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. El autor de Judas, que es Judas, nos recuerda 3 historias que eran de dominio público para su audiencia, posiblemente una audiencia más que nada judía, obviamente cristianos de origen judío. Para ellos era bien conocido el éxodo de Israel. ¿Y qué pasó ahí? En el camino murieron muchos israelitas. ¿Se acuerdan? Cuando ves el libro de Éxodo, Deuteronomio. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué murieron tantos? ¿Por qué no llegaron a la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Se rebelaron? ¿Desobedecieron? ¿Pusieron una estatua de un borrego ahí diciendo que ese era Dios? ¿Hicieron cada tontería? De veras, tú ves esa historia y dices, ay, no es posible. Todo lo que Dios les dio y mira lo que hacían una y otra vez. Dios se hartó y no los dejó entrar. Y entraron sus hijos a la tierra prometida. Esa es una historia para ellos conocida. Otra historia, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esta historia en el Antiguo Testamento? Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Dios destruyó esa ciudad? ¿Quién me dice? ¿Qué había dentro? Mucha perversión, mucho pecado sexual, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Había cosas terribles pasando en la ciudad. Dios mandó mensajeros. Ahí estaba Lot, fue paciente. Abraham todavía trató de negociar con Dios. Oye, pero si encontramos uno por ese, no destruyo la ciudad por ese uno. Pues no hubo uno. Mejor mandó ángeles a sacar a Lot de ahí y arrasó con la ciudad, las 2 ciudades. Y bueno, fue algo impresionante y quedó para la historia. Entonces, la audiencia de Judas tenía claras estas historias, pero hay una más, que esto era parte de lo que era la literatura de la época, la literatura judía. Habla de que Dios condenó a los ángeles rebeldes a estar encarcelados perpetuamente en oscuridad. Este pasaje tiene una similitud impresionante con 2 de Pedro 2:4, que dice en la Biblia textual: si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados al juicio. El Tártaro, en la cosmología cristiana de la época, es el lugar de sufrimiento donde van las almas que mueren sin una relación con Dios, pero donde también están los ángeles que pecaron desde el inicio y que están encarcelados por Dios. Es un lugar de tormento.
Es el lugar a donde se cree que fue el famoso rico de la parábola de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan de esa historia? Lázaro estaba con Abraham en el paraíso y el rico estaba en un lugar de tormento. Bueno, el Tártaro se cree que es ese lugar y ahí están nada menos que los ángeles rebeldes, encarcelados por Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí? Judas le recuerda a su audiencia: acuérdense de Éxodo y lo que pasó. Acuérdense de Sodoma y Gomorra y lo que pasó. Acuérdense lo que le pasó a los ángeles rebeldes. Y el contexto es: cuídense de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. ¿Por qué creen ustedes que les hizo estos 3 recordatorios? ¿Cuál era el énfasis? ¿Solo se le ocurrió? ¿No se imaginan por qué? A ver, piénsenle. ¿Qué le podía pasar a alguien que tratara de atacar al pueblo de Dios, desobedecer a Dios, a pasar por alto a Jesús? Le iba a pasar lo mismo. Este es un mensaje de juicio. Hermanos, hermanas, que nos quede claro: nadie que atenta contra el Evangelio, nadie que menosprecia la sangre de Jesús, nadie que quiere destruir a la iglesia o lastimarla, queda sin juicio. Ese es un hecho. Lo he visto en casi mis 30 años en la fe. Gente malintencionada que quiere lastimar al pueblo de Dios no quedan sin ser juzgados aquí en la tierra. Ya ni hablemos del más allá, aquí en la tierra. Entonces esto nos debe dar reverencia, nos debe dar temor, nos debe entender que hay que apreciar la palabra, hay que apreciar la fe, hay que apreciar la iglesia. Jamás en la vida debemos llegar con un hermano, una hermana en la fe, tratar de abusar de ellos, tratar de sacar provecho, ventaja, de usar nuestra posición para lastimarlos, porque esto es lo que espera a quien haga eso: juicio de Dios. Así que, aguas, caminemos con cuidado, ¿verdad? Porque esto no es un juego. Versículo 8, ¿siguen acá? Ya vamos a acabar. Dice: de la misma manera estos individuos, no, aquí les va a dar, pero duro. Llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad, maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Ay de los que siguieron el camino de Caín: por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa oscuridad. También Enoc, el 7º patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos: miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues, escucha esto, no tienen el Espíritu. Qué fuerte descripción, ¿no crees? Eso no es sencillo. Aquí la Biblia nos habla del tipo de hombres que estaba combatiendo la carta. Imagínatelos, llevados por sus delirios. Otra traducción dice llevados por sus visiones. Una más dice alucinados en sus delirios. Ya me imagino el tipo de historias que contaban. Bien alucinadas, ¿no? Estaban idos.
contaminan su cuerpo, obviamente hablando del pecado sexual, seguramente practicaban la inmoralidad, la toleraban y la fomentaban. Desprecian la autoridad y dice, maldicen a los seres celestiales. Otra traducción dice, insultan a los ángeles. ¿Cuál es una de las formas que normalmente la gente usa cuando siente una presencia maligna o cuando le espantan? ¿Qué dice? ¿Qué hace mucha gente para ahuyentar la presencia? ¿Has oído? Con groserías. Empezar a mentársela al demonio que está ahí. Empezar a decirle de cosas. Y hay gente que yo he escuchado, no, eso me ha funcionado. Luego se quita la presencia. Como si tus groserías, no sé, tuvieran un poder sobre ellos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Esta gente insultaba a los ángeles. Eso es lo que puede pasar, o sea, es un error. No importa a quién se te aparezca, que espero nadie, pero si algún día te pasa, ay, ¿qué fue eso? Híjole, era broma. Era broma, no son efectos especiales, yo no fui. Pero si algún día te pasa, no vayas a empezar a soltar tu letanía, porque eso no funciona. Eso es lo que hacían estos hombres. Y era fuerte porque insultaban a los demonios y eso no era como que muy inteligente para hacer. También convertían en parranda las fiestas de amor, buscaban su provecho y luego viene una serie de descripciones feas, nubes sin agua, árboles que no dan fruto, doblemente muertos, etcétera, etcétera. Y luego su carácter, refunfuñadores, criticones, siempre hablando con arrogancia, adulando a otros para sacar ventaja, haciéndoles la barba para ver qué sacan de ellos. Ese tipo de gente es despreciable. Y estaban dentro de la fe, estaban en la iglesia, estaban queriendo afectar a la iglesia. ¿Cómo no había que estar en guardia? ¿No? ¿Cómo no había que estar protegiendo a la iglesia? También dice, son los que causan divisiones, se dejan llevar por sus propios instintos. Todo eso, a ver, dime algo, todas esas cosas que dice aquí la Biblia, describen un cristiano débil, un cristiano que no anda orando bien. ¿Así se porta incluso un cristiano que anda mal en su fe? Yo creo que no. Aun cuando estamos en nuestro peor día, todavía como que hay cosas que nos frenan. Pero hay algo que dice aquí, no tienen el Espíritu. Esta era una evidencia que esta gente estaba en la iglesia, pero no eran verdaderos cristianos. Al no tener el Espíritu de Dios, quiere decir que no eran discípulos de Jesús. Y si no eran discípulos de Jesús, eran falsos hermanos. Y entonces era puro cuento lo que hacían en la iglesia, puro show. No eran cristianos. La evidencia, cuando quieras saber si alguien es un verdadero cristiano o no, ¿cuál es una de las cosas que debemos buscar si alguien es un verdadero cristiano o no? Los frutos del Espíritu. Amabilidad, bondad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, amor. Cuando una persona está trabajando en esas áreas y creciendo en eso, significa que tiene el Espíritu. El Espíritu le está ayudando. Pero cuando una persona va de mal en peor en todo eso, de repente uno sí puede pensar, oye, ¿y de veras eres cristiano? ¿O nada más es puro show? A lo mejor ni tienes el Espíritu. Una pregunta interesante, ¿no? Si pasó aquí, ¿por qué no puede pasar acá? Así que todo el mundo está expuesto a esto. Hay que pensarlo. Bueno, el punto es que, díganme ustedes, vamos a hacer un examen de conocimiento bíblico. Saca una hoja, ponle tu nombre, tu número de lista. Díganme, ¿dónde está en la Biblia el pasaje que menciona aquí en el versículo 9? Cuando dice que el arcángel Miguel, cuando estaba peleándose con el diablo, el cuerpo de Moisés que se acababa de morir, ni siquiera se atrevió a insultar a Satanás. ¿Alguien me puede decir dónde está en la Biblia ese pasaje? ¿Lo han oído alguna vez? ¿Sí lo han oído en la Biblia? A ver, ¿dónde está? No está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde lo sacó Judas? ¿Qué hizo? Bueno, pues este es uno de los pasajes que les digo que ha causado controversia. Resulta que lo que se menciona en Judas 6, los ángeles encarcelados, sale de Primera de Enoc 21.
una obra pseudoepigráfica escrita entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, atribuida falsamente a Enoc, el patriarca. Judas 9, la pelea de Satanás contra Miguel, sale de la ascensión de Moisés, otro libro pseudoepigráfico judío. Judas 14 al 15, la visión de Enoc, viendo a los millares de ángeles que venían a juzgar a los malos, sale de primera de Enoc 9. Y Judas lo menciona. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Esto presenta un problema. Tres menciones de obras de falsa autoridad en una carta inspirada por Dios. Y esto puede ser un lío. Pero hay que entenderlo así. Aquí está, ¿no? Esta es la historia de Miguel echándose un round con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y esta es la historia de primera de Enoc y todo lo que trae. Bueno, ¿cómo manejamos esto? Como les dije al inicio, los autores del Nuevo Testamento eran libres de usar la literatura de la época, las ideas de la época, la cultura de la época, las frases célebres de la época, dentro de sus obras, conservando el mensaje que Dios les daba. Usaban es como aquí, predicamos la Biblia, pero puedo pasar un video al inicio de YouTube de algo motivacional. ¿Y qué significa que el autor del video fue inspirado por Dios? No, es una ilustración. De la misma manera debemos tomar estas menciones. ¿Les queda claro? Si no vas a salir de que, esa carta no debe estar en la Biblia, ¿por qué menciona primera de Enoc? O si no vas a empezar a pasar tu tiempo con Dios con primera de Enoc, que tampoco es la idea, ¿no? Así que hay que entender cada cosa en su contexto. Bueno, vamos a ir terminando. Judas 20. Vamos a terminar acá. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. 3 cosas que nos dice Judas ya para ir cerrando la carta, que todo creyente debe cuidar. Manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Esto se llama las disciplinas espirituales. Y básicamente la enseñanza aquí es para librarnos de toda esa mala influencia, de todas las desviaciones, de todos los errores en la fe, aún de nuestras propias tendencias pecaminosas. Ejercítate espiritualmente. Mantente cerca de Dios, conectado con Él. Edifícate, estudia la palabra, infórmate, edúcate en la Biblia, no andes en la ignorancia, aprende más y más de la Biblia cada vez. Y tercero, no dejes de orar. Busca a Dios intensamente. Todos los días búscalo. Si estas 3 cosas las hacemos, vamos a salir bien librados de los enemigos de la fe. ¿Amén? Y terminamos. 22. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. ¿Qué tal? Aquí hay que decir amén, todos, ¿no? Vale la pena. Qué impresionante forma de acabar una carta. Esto se llama una doxología, que es una parte de gratitud hacia Dios. Y dice el versículo 22, ¿cómo ayudar a los que dudaron? Ok, algunos escucharon esas falsas doctrinas, algunos se torcieron en el camino. ¿Cómo ayudarlos? La Biblia plantea una combinación de 2 factores. ¿Cuál es el primero? Compasión. Y el segundo, en una palabra, ¿cuál sería? Convicción. Tengan compasión de los que dudan, pero aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por sus malas obras. Una combinación difícil de lograr. Voy a tener compasión de este hermano que se equivocó y se torció y hizo un desastre, pero a la vez voy a tener convicción. No nada más compasión, ni nada más convicción. Las 2 juntas. Y eso es lo que hay que hacer cuando restauramos personas. Compasión y convicción. ¿Verdad? Cuando no estamos en ese balance, algo sale mal. Y al final,
Dice algo, hermanos, que con eso vamos a cerrar, que se me hizo increíble. Al leer cartas como estas, nos puede dar miedo. ¿Y ahora? ¿Y si fallo? ¿Y si quedo mal con Dios? ¿Y si a mí también me juzga? ¿Y si yo también me equivoco? Pero aquí dice algo impresionante, Judas 24. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede, ¿qué dice aquí? Guardarlos para que no caigan. A final de cuentas, no podemos vivir con miedo. Hay peligros, hay riesgos en la fe. Tú, amigo, que estás estudiando la Biblia, que te da miedo ser un cristiano, ¿qué tal si fallo? ¿Qué tal si no puedo? ¿Y qué tal si esto? ¿Qué tal si el otro? Mira lo que dice la Biblia. No te preocupes. Dios tiene poder para ayudarte a que no caigas. Tú mantente cerca de Él y Él te va a ayudar. Él va a hacer lo demás. A nosotros nos toca lo más fácil, confiar en Él. A Él le toca lo más difícil, mantenernos fieles, ayudarnos, protegernos, guiarnos. Así que, hermanos, este es un llamado a que confiemos en Él y que Él nos va a establecer sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Así termina la increíble carta de Judas. Es impresionante este mensaje. Vivámoslo, platiquémoslo en la semana y pues ya estamos a punto de acabar el Nuevo Testamento y es una gran experiencia estudiar la Biblia así. Amén. Gracias a todos. Nos vemos en unas 2 semanas, creo. Gracias.